Vamos a comenzar entonces con el profesor Carlos Arteta. El profesor Carlos Arteta es profesor de la Universidad del Norte, es ahora el presidente del CER y nos va a hablar sobre selección de acelerogramas consistentes con la amenaza para evaluación del riesgo sísmico de sistemas ingenieriles. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos Blandón. Muchas gracias al profesor Brochek por haber aceptado esta invitación, por su apoyo a esta iniciativa. La ilustración que hizo ha sido magnífica y creo que nos deja muchas lecciones para comentar más luego. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de una metodología de selección de acelerogramas para evaluación de sistemas ingenieriles. Esto en general aplicaría para estructuras, que es lo que yo más haría, pero también para sistemas para sistemas geotécnicos o para sistemas, por ejemplo, líneas de vida, para sistemas de infraestructura vial. Bueno, con esto podríamos evaluar lo que deseemos. Necesito que mi presentación aparezca en pantalla. Ricardo. Muy bien. Entonces, para poder hacer esto tenemos que seleccionar un sitio. En este caso particular del ejemplo, seleccionamos a la isla de Hierbabuena simplemente porque tiene mucha información. Tenemos la amenaza sísmica del lugar bastante bien definida y pues con ese sitio se podría seleccionar un aspecto de diseño y, por ejemplo, diseñar una estructura. En este caso, más adelante les mostraré que diseñamos una estructura aporticada para el caso particular del ejemplo. De este sitio nosotros vamos a necesitar pues la desagregación de la amenaza sísmica. Como les mostré ahorita, la amenaza sísmica de este sitio está comandada por la falla de Hayward y la falla de San Andrés, que están casi que equidistantes, y un escenario de magnitud específico que nos va a servir. Digamos que todas estas herramientas las tenemos que tener en una bolsita listas para poder hacer unas estimaciones que más adelante les voy a mostrar. Si nosotros nos vamos al sitio, pues nosotros podemos estimar su amenaza sísmica. Digamos que la frecuencia anual con la que la aceleración espectral Z es excedida depende de pues, una tasa mínima de producción de sismos que tengan una frecuencia, una magnitud mínima. Se deben evaluar todos los escenarios factibles, magnitud, distancia que puedan afectar al sitio y tenemos que estimar la probabilidad de que el valor de una pseudoaceleración específica se exceda usando típicamente lo que conocemos como leyes de atenuación. En el mundo se conoce como GMPs, pero ya está cambiando el nombre a GMM o Ground Motion Models. Con esto nosotros podemos estimar una curva de amenaza, que se crea una curva de amenaza para cada periodo estructural, que en el eje X contiene valores de aceleración espectral y en el eje Y contiene el valor de la frecuencia anual de excedencia. Entonces voy a dejar esto aquí porque esto nos va a servir en el futuro. También quiero hablarles de la ecuación del PEER para diseño sísmico basado en desempeño. Esta es una ecuación que ha sido muy exitosa al lograr dividir en tareas independientes la tasa de ocurrencia de cierta variable de interés y tiene varias partes. Tiene, por ejemplo, asociado tiene la estimación de la amenaza sísmica, en este caso particular usamos la derivada de ella. Tiene una porción de análisis estructural, los ingenieros estructurales nos dedicamos a estimar curvas de fragilidad para describir cuál es la probabilidad de que cierto estado límite de la estructura se sobrepase, dado cierto valor de intensidad o de demanda. Tiene una porción de modelación de daño. Tenemos que, si el estado límite, o tenemos que buscar una forma en la que estos estados límites los asociamos a un nivel de daño, y luego tenemos una variable o un estudio de pérdidas en lo que estos niveles de daños los asociamos, por ejemplo, a cuánto cuesta repararlo o cuántas vidas se pueden perder. Entonces, si integramos todas estas opciones, pues obtenemos la tasa de excedencia de la variable de interés. Pero quiero enfocarme nada más en la última parte de esta ecuación, que es la parte del riesgo de la respuesta estructural, digamos que es la integral de estas últimas dos porciones de la ecuación. Y ahí vemos que está compuesta por básicamente la integral de combinar a una curva de fragilidad, que es GEDP, con la derivada de la curva de amenaza. Y este GEDP no es más nada que una curva de fragilidad. Mírenla aquí a la derecha. Típicamente hoy en día
se podría decir que el formato más, o la metodología más usada para estimar estas curvas de fragilidad, que entre otras cosas en el eje X contienen un valor de intensidad, por ejemplo, PGA o aceleración espectral en el periodo fundamental de la estructura, y en el eje Y tiene la probabilidad de que, por ejemplo, un parámetro ingenieril como la deriva sea mayor que cierto valor. Entonces, esa curva que está ahí indicaría, por ejemplo, la probabilidad de que se exceda el 1% de deriva. En el caso colombiano es muy común. ¿Cómo se llega a eso? Pues se llega haciendo un análisis incremental dinámico en algunos casos, que es, se seleccionan un juego de acelerogramas representativos de la demanda sísmica en el sitio, y se van escalando progresivamente con el fin de excitar al sistema estructural o al sistema ingenieril desde pocos valores de intensidad hasta muchos valores de intensidad, para poder entender cómo es su comportamiento elástico y su comportamiento inelástico, incluso hasta el colapso. Entonces, cuando uno hace, digamos que combina esta curva de fragilidad con la amenaza, pues uno puede obtener el riesgo asociado a esa parámetro ingenieril. Por ejemplo, cuál es la probabilidad de que la deriva de piso sea mayor al 1%. Entonces, cuando uno ve en detalle este lambda epsilon, se da cuenta que hay una discordancia entre el valor que uno utiliza para el valor de aceleración espectral que uno utiliza en la amenaza. Por ejemplo, cuando uno hace curvas de amenaza, antes era típico usar el geomean de las componentes horizontales, hoy día se usa el ROD-D50, pero cuando uno estima las curvas de fragilidad, uno hace una selección de acelerogramas con componentes arbitrarias. Entonces, mezclando estas dos cosas, ahí hay una discordancia matemática. Si uno es purista, pues eso puede molestar. Pero más importante que eso, el hecho de que escalemos progresivamente los acelerogramas, cuyos espectros tienen digamos que una forma espectral constante y solamente su intensidad aumenta, pues no representan la realidad, porque los espectros de baja intensidad y los espectros de alta intensidad pues tienen formas espectrales diferentes. Entonces, aquí les proponemos qué tal si mejor entonces, en vez de usar esta combinación de amenaza que se estima de una forma y fragilidad que se estima, digamos que con otros niveles, con otros parámetros de intensidad, qué tal si nosotros estimamos un juego de acelerogramas que represente la historia sísmica del sitio, por ejemplo, entre periodos de retorno de entre 100 y 10.000 años. Para eso usamos el CSS o el Conditional Scenario Spectra. Pues abajo está la referencia, pues una idea pues creada por el doctor Norman Abrahamson, y que la hemos pues escrito en este artículo de Earthquake Spectra. ¿Y en qué consiste esto? Pues el CSS es un juego de acelerogramas con espectros de respuesta realista que tienen una tasa de ocurrencia asignada. Entonces, cada uno de estos espectros que ustedes ven ahí ustedes están viendo más o menos 800 espectros. Cada uno de ellos tiene una tasa de ocurrencia asignada que es función de su nivel de intensidad y de su forma espectral. Entonces, digamos que los acelerogramas recurrentes que tienen un periodo de retorno bajo, pues tienen una forma espectral, y los que tienen una forma espectral y una intensidad baja, mientras que los acelerogramas raros, los que tienen un periodo de retorno más alto, pues son un poquito más picudos y tienen intensidades evidentemente más altas. Entonces, aquí de nuevo tenemos un juego de acelerogramas de poca intensidad hasta mucha intensidad que van a poder excitar a una estructura en su rango elástico, inelástico y hasta el colapso, teniendo en cuenta que vamos a poder tener digamos que con el beneficio que la forma espectral de estos acelerogramas es la adecuada. Entonces, para poder hacer esto, como se estima un CSS, pues tenemos que discretizar la amenaza en diferentes periodos de retorno. En este caso, construimos espectros uniformes de amenaza entre 100 y 10.000 o 100.000 años, y debemos escoger un periodo condicionante, un periodo de interés para la estructura, aunque este periodo de interés no es muy relevante al final, porque nosotros hacemos una selección de acelerogramas con base en la varianza esperada del proceso de generación de acelerogramas. Luego debemos construir CMS. Ayer hablé un poquito de los CMS para cada nivel de amenaza del espectro medio condicional, digamos que es un espectro representativo de
la forma espectral típica de los acelerogramas que tienen en el periodo condicionante seleccionado la aceleración espectral seleccionada. Esa aceleración espectral seleccionada es la aceleración asociada al UHS, que va variando de un nivel a otro. Luego adicionamos varianza a este CMS. CMS, digamos que si bien esta es la forma promedio, pues hay dispersión alrededor de esta forma promedio, para luego hacer una selección de acelerogramas con base en los escenarios que comandan la demanda sísmica para el sitio. Entonces, nosotros podemos hacer una función de likelihood para seleccionar acelerogramas para el periodo de retorno de 500 años, de 1000 años o de 4000 años, van a ser crecientes con base en esta función. Entonces, estos espectros inicialmente van a tener una rata de ocurrencia asociada a el nivel de amenaza en el que están, y después hacemos una optimización para poder replicar la amenaza sísmica del sitio. Entonces, así luce, digamos, que el juego de espectros, luego de la selección, y a la derecha tenemos la tasa de ocurrencia de cada uno. Entonces, la particularidad es que la tasa de ocurrencia de esos sismos es tal que si nosotros estimamos a través de esta función sencilla, que es una función binaria a la derecha, un Heaviside Function a la derecha, y esta tasa de ocurrencia, nosotros podemos recuperar la amenaza sísmica del sitio. Miren que en gris están la curva de amenaza para diferentes periodos del sitio que yo les mostré ahorita, y en negro estamos estimando la amenaza con esos acelerogramas que seleccionamos, es decir, que la estamos recuperando adecuadamente. Entonces, ¿qué podemos hacer con eso? Bueno, podemos tomar un edificio y hacer análisis inelástico de ellos para ver cómo se comporta. Entonces, podemos, de estos, en este caso teníamos 800 acelerogramas, vamos a obtener 800 respuestas de este tipo. Por ejemplo, en el eje X tengo la aceleración, el desplazamiento espectral en el periodo fundamental versus la deriva de techo máxima, o tengo S sub A en T1 versus el cortante basal máximo. Es decir, tengo una dispersión de datos de demanda contra respuesta estructural, que eso fácilmente organizándolo nos permite estimar curvas de fragilidad, digamos que, pero más importante que eso, mucho más importante que eso, nos va a permitir estimar curvas de riesgo, algunos llaman curvas de amenaza de la respuesta estructural. Entonces, por ejemplo, con esta ecuación de acá arriba, que es parecida a la ecuación de estimación de amenaza, yo puedo estimar la curva de riesgo de la deriva máxima de piso. Entonces, miren lo que tengo aquí en el eje X. En el eje X ahora tengo la deriva máxima de piso, en el eje Y tengo la frecuencia anual de excedencia, que es el inverso del periodo de retorno, y yo puedo hacer otras preguntas diferentes en mi evaluación. Por ejemplo, yo puedo entrar en el eje X y preguntarle cuál es el periodo de retorno de la deriva con la que se diseñó el edificio. Supongamos que este edificio se diseñó con una deriva de 1.6%, un edificio en Estados Unidos puede llegar hasta el 2%, y si yo corto mi curva de riesgo estructural, digo, hombre, la deriva de diseño tiene un periodo de retorno de 1650 años, y yo ya tengo una variable de decisión con la que me puedo sentir o no cómodo y puedo o no aceptar ese nivel de riesgo. Otra cosa que se puede hacer, por ejemplo, en el cortante basal, yo puedo trazar líneas horizontales que me indican diferentes periodos de retorno y ver cuáles son los niveles de demanda para diferentes periodos de retorno. Por último, puedo ir a nivel local. A nivel local también, digamos que aquí a la izquierda tengo donde se cumplen los límites de collapse prevention, de life safety y de immediate occupancy para la rotación máxima en la base de esta columna, o puedo entrar con mi cortante, mi capacidad de cortante en la columna extrema y ver si la demanda tiene alto o poco riesgo. Entonces, ya me están diciendo que debo terminar. Los resúmenes, el resumen de los insumos que requerimos para poder hacer esto para nuestros países latinoamericanos: vamos a necesitar curvas de amenaza para varios periodos espectrales. Necesitamos la desagregación por MR y epsilon de la amenaza sísmica. Necesitamos una base de datos, ojalá con acelerogramas nacionales. Ahí vamos a tener problemas porque típicamente no tenemos muchas intensidades en esos acelerogramas. Necesitamos leyes de atenuación nacionales para todos los ambientes sismogénicos y factores de correlación de aceleración espectral entre varios periodos, de los cuales podemos usar algunas
que sean globales. Entonces, hasta aquí voy a dejar mi presentación para no llevarme el tiempo. Creo que aún estamos a tiempo y le doy la palabra al doctor Carlos Blandón. Muchas gracias, Carlos. Pues, se ve que es algo bastante denso. Te pregunto muy brevemente de todo de toda esa lista que pusiste ahí al final, ¿qué hace falta aquí en Colombia para Te, poner te lo, Muy bien, te lo digo como usuario y el servicio geológico se ha comportado de forma fantástica con nosotros. Nosotros, ¿qué quisiéramos? Quisiéramos poder entrar a una página web, hacerle clic a un sitio y que me regale la desagregación automáticamente, que me regale las curvas de amenaza automáticamente. Colombia no tiene muchas leyes de atenuación. Ahora mismo el SER está trabajando en el desarrollo de un juego de leyes de atenuación junto con el servicio geológico. Eso próximamente va a estar disponible. Y necesitamos, para poder estimar esos CMS con correlación, necesitamos, perdona, con dispersión necesitamos estos factores de correlación, que eso va a ser un subproducto de las leyes de atenuación que vamos a sacar. Pero otros países puede que estén en unos estados diferentes. El servicio geológico está trabajando rápidamente en hacer accesible 1 y 2 para el público. 3 es un poco más complicado. El sueño de toda nación es tener una base de datos como la del PIR, pero eso requiere bastante esfuerzo, bastante... digamos que ahora para Sudamérica estamos un poquito atrás porque Sudamérica tiene mucha demanda sísmica proveniente de subducción, México también. Ahora que NGA Subduction aparezca para PIR, creo que vamos a estar en mejores, digamos, condiciones para hacer este tipo de estudios. Muchas gracias, Carlos.